Dimitrescu, por favor, ¿me puedes enseñar cómo se pone el mejor mod de Resident Evil 8 en PCVR? Cuidado con lo que deseas, Ethan Winter. Buenas chicos, hoy os traigo un tutorial canela fina. Y es que los mods de Prey 2 se actualizaron para ser compatibles con DLSS y DLAA. Lo que esto significa que ahora podremos rescalar el juego para conseguir una mayor resolución y mejor rendimiento. Y os voy a enseñar en este vídeo cómo se consigue. Yo en mi PC he conseguido 72 Hz fijos, 72 FPS, a una resolución bastante alta, que os enseñaré luego más tarde. Incluso con Pico, con Virtual Desktop en Ultra, he conseguido también esos 72 Hz, que además incluso se ve más nítido que en Quest 2. Tiempo atrás hice una comparación con PSVR 2 y el PSVR mod de Resident Evil 8. Se ha quedado un poquito desactualizado ese vídeo, ya que ahora mismo el rendimiento visual que se consigue en el mod de PSVR es incluso mejor que en PSVR 2. Ya hemos conseguido por lo menos ponerlos en la misma balanza visualmente. Incluso te diría que en PSVR 2 se ve a un poquito menos de resolución que en PC. Claro, también depende de la resolución que le pongas en PC, pero con mi ordenador, que tengo una 3080, he conseguido que se vea ya mejor que en PSVR 2. Eso sí, con ciertos matices. Obviamente jugablemente en PC es mucho peor. O sea, allí no se puede llegar. Pero visualmente sí que hay detallitos que en Play 5 son mejores. Sobre todo lo que vienen a ser efectos visuales, que están pensados más para la VR, no como en PC, que no están pensados para ese ámbito. Pero aún así, lo que se consigue es una pasada y ya os digo que ahora mismo visualmente están al nivel, bastante parejos. La mejor forma de jugar este juego en un PC y súper disfrutable. Es verdad que hay gente que se puede marear, pero bueno, eso ya es cosa de los mods. Ahí no se puede hacer magia. Bastante magia se está haciendo ya. Este vídeo que habéis visto al principio es grabado directamente desde las propias quests. Al final del tutorial os enseñaré un gameplay para que veáis los FPS, cómo van de manera totalmente estable y totalmente suave. Primero vamos a ir con el tutorial para que veáis cómo se hace. Paso a paso os enseño las páginas, cómo meter el mod, cómo hacer todo. Y esto, aquí me gustaría aclarar una cosa, y es que me molesta mucho la gente que te vende un tutorial mágico, que ni siquiera te enseña cómo se hace, ni de qué páginas ha descargado esas aplicaciones o cómo lo ha conseguido o de dónde ha sacado esa información. Y es una cosa que me molesta mucho, porque vas de gurú cuando realmente lo que estás enseñando es algo a lo que podemos acceder todos. Solo poner miedo a que aprenda la gente cómo se hace, a que te copien el contenido. A mí personalmente me parece una técnica súper rastrera. De igual manera que tampoco os voy a hacer que paguéis a que accedáis a esto que os voy a enseñar. Desde mi punto de vista me parece un poquito rastrero y simplemente es una cosa que quería matizar. Todo lo que vais a ver os voy a explicar paso a paso y en qué web se consigue, cómo hacerlo, cómo bajarlo para que lo hagáis vosotros mismos y veáis cómo se hace, sepáis hacerlo. No os voy a dar una carpeta mágica en la que ponéis y ya está. Que parece un favor, pero en realidad no es un favor. Y es una cosa que quería aclarar y me molesta mucho de cierta gente que lo hace. Y al final del vídeo os enseño cómo va súper suave y ahora vamos con el tutorial. Ok chicos, ya estamos por aquí. Primeramente os recuerdo, en mi canal estamos sorteando una key hasta final de semana, que la daremos en directo por Twitch, ¿vale? Por si queréis participar a Metrópolis. Tenemos una key gratis. Vale, ahora sí, vamos con el tutorial. Para empezar necesitamos el mod. Todos los enlaces, como digo, los voy a poner abajo. ¿Dónde descargamos el mod? El mod está en el GitHub directamente de Prey 2, pero tiene que ser la versión que admite el Upscaler, que es este. Este es el link, está directamente aquí. Tendríais que bajar, presionáis en Resident Evil 8 y al pulsar se os descargará el archivo directamente, ¿vale? Una vez hecho esto, iremos a este otro enlace y tendremos que descargar el Upscale plugin, que esto sirve para activar el DLSS. También sirve para FSR2 y SEX, pero yo, como voy a usar solo el DLSS, DLAA y solo tengo una Nvidia, pues es lo que os voy a enseñar.
Pero en caso de que tengáis una AMD o no tengáis una gráfica con DLSS, pues podéis probar esto también. Así, para no liarnos, yo voy a enseñaros cómo poner DLSS, DLAA. Que esto sirve para gráficas de las 2000 en adelante, ¿vale? Si tienes una 1080 o una 1070 no te sirve, tiene que ser una 2000, 2060, 2070, 2080, de ahí para arriba. Así que pulsaríamos primero aquí. Tenemos que descargarnos el Nvidia DLSS. Nos descargamos el último. Lo descargamos también, download, damos para atrás de nuevo y tenemos que descargar aquí en files este plugin. Hacemos manual download y le damos el load download. También lo descargamos. Una vez tenemos esas dos cositas, ya no haría falta nada más. Aún así, os voy a enseñar una cosita extra por si queréis que os aparezcan los botones de los mandos en el menú. Tendréis que descargar. Si queréis también tener los botones de los mandos en el juego, os tendréis que descargar esto. Con que descarguéis este archivo que pone standalone pack manual download, igual descargas slow download y descargamos y tendremos el archivo. A continuación os voy a enseñar cómo se coloca todo esto que hemos descargado en el propio juego. Antes que nada, por supuesto, debemos tener el juego comprado en Steam y instalado de manera limpia, sin ningún tipo de mod raro ni nada. Desde aquí ya, una vez está instalado, ya desde el propio Steam, damos botón secundario, administrar y vamos a ver archivos locales, ¿vale? Aquí tenemos la carpeta del Resident Evil y aquí a la derecha podemos ver todo lo que hemos descargado anteriormente, ¿ok? Os voy a explicar primero cómo meter el mod, lo que es el simple mod de VR. Para empezar, si tenemos Pico, deberemos meter todo directamente a la carpeta. Arrastramos, sobreescribimos lo que tengamos que sobreescribir y listo. Y si tenemos MetaQuest, deberemos copiar todo a excepción de esto. Este archivo no. Copiamos todo menos esto. Y si lo copiamos, luego lo debemos eliminar dentro de la carpeta, ¿vale? Tiene que quedarse solo el OpenXR, que es el que usaremos si tenemos Meta. Vale, una vez hecho esto, ya tenemos el mod VR instalado en el ordenador, en el Resident Evil 8. Para que tengamos la opción de usar DLSS o DLAA, tendremos que abrir esta carpeta, que es el Upscaler, base plugin, abrimos la carpeta y esto simplemente lo debemos arrastrar a la raíz principal. Lo arrastramos a la raíz principal, el pdperf plugin arrastrado a la carpeta principal, como digo, y el DLSS, que sería este NVNGSX, arrastramos también a la carpeta principal. Una vez hecho eso, ya tenemos todo completo. Los botones del Oculus Touch, que simplemente igual, arrastramos a la carpeta. Listo. Yo no lo estoy arrastrando porque ya lo tengo todo copiado y no hace falta. Pero sobreescribe lo que tengas que sobreescribir y todo está perfecto. Vale, ahora ¿qué hacemos? Ya hemos metido todos los archivos. Pues ahora simplemente tendríamos que encender el visor, conectar con el ordenador y abrir directamente desde Steam, sin ningún tipo de problema. Cerramos aquí, volvemos a Steam, vamos a encender el visor. En la parte derecha está el juego iniciado como se ve en el visor y en la parte izquierda es lo que vemos en el monitor. Vamos a configurar el mod. Para empezar, una vez está abierto, a la derecha podemos ver lo que se ve en el visor, a la izquierda es lo que tenemos paralizado en el, como la ventana del Resident Evil, que esa no se puede usar, no se ve bien, vamos, no se ve, está paralizada. Ahora que tenemos el visor encendido, apagamos las gafas, vamos, no hay que apagarlas, simplemente das un golpe en el botón de apagar para que se vaya la visión. Una vez hemos dejado el visor en negro, podemos configurar esto a nuestro gusto. ¿Vale? Estas son las opciones del mod y os comento lo que tenéis que tocar. Aquí no hay nada que tocar y en configuración tampoco. Seguimos mirando, performance tampoco hace falta nada. Aquí es la resolución a la que estamos moviendo el juego ahora mismo. Se puede tocar, yo no os lo recomiendo. Os recomiendo que lo mováis directamente desde Oculus a la resolución que queréis moverlo. Antes que nada os voy a enseñar a la resolución que tengo yo las Oculus. Dispositivos, miramos aquí. Para mover este juego yo lo estoy moviendo a esta resolución. Lo puedes mover aquí, que creo que lo estuve jugando ayer a esta resolución, pero bueno, la última prueba que he hecho es a esta resolución y funciona perfectamente a 72 FPS. Y se ve muy bien, ya os digo. No vamos a cerrar esto porque si no se nos cierran las gafas. Vale, esto lo dejamos así. Configuración, tampoco, no hay que tocar nada. Performance, esto ya lo hemos mirado. VR, vale. Temporal Upscaler, esto es lo importante, esto es lo que hará que el juego nos vaya como es debido, ¿vale? Si usas la nativa resolución DLAA, el juego se va a ver mucho más nítido, ¿vale? Pero os recomiendo una 4090 para hacer esa burrada.
porque estás moviendo la resolución nativa y está como rescalada. Es una locura, por lo tanto no os lo recomiendo. Lo podéis probar, pero no os lo recomiendo. Para empezar, tenemos que activar esto. O sea, esto tiene que estar activado, porque si no, no funciona. Activamos esto. El sharpness lo puedes activar y ponerlo al 5. Yo realmente no noto apenas nada, pero bueno, recomiendo que si quieres lo actives. Esto tiene que estar aquí en DLSS y tenemos varias opciones. Balanceada, Performance y Quality. Esta creo que no funciona, Ultra Performance. La última vez que lo probé no funcionaba, ¿vale? Yo pongo Quality, que es la mejor calidad. Cuanto más lo bajes, pues más borroso se verá. En calidad es en lo que he conseguido los mejores resultados, así que yo uso calidad, ¿vale? Esto encendido y esto también. Aquí no he tocado nada, lo he dejado tal cual, ¿vale? Si encendéis el TAA se va a ver más borroso. Todo esto lo he dejado tal cual, sin tocarlo. Si tocáis esto, debéis... O sea, si movéis esto a Quality, porque estará en balance, movéis esto a Quality, os recomiendo, igual que si activáis esto y tal, lo ponéis las opciones que tengáis que poner, os recomiendo cerrar el juego. Una vez hecho esto, cerráis el juego y lo volvéis a abrir, porque no se guarda bien la resolución y se va a ver todo como pixelado, ¿ok? Vale, pues una vez hemos tocado el Temporal Upscaler, que esto es lo que hará que el juego se vea principalmente de puta madre, lo cerramos y os sigo enseñando. Esto es para esconder el cuerpo. El cuerpo del personaje yo lo tengo escondido por si os molesta, ¿vale? Podéis esconder la parte de las piernas y la parte del pecho. Lo podéis quitar o lo podéis poner como vosotros queráis, ¿vale? Esto es para las cut scenes y esto es para esconder las manos directamente. Yo tengo escondido el cuerpo y las piernas, ¿vale? Cámara. Esto es para deshabilitar la viñeta, porque aparece como un aura oscura alrededor. Yo lo tengo deshabilitado. O sea, inhabilitas aquí y deshabilitas viñeta. Ya está. Aquí tampoco recomiendo tocar nada más. En cuanto a gráficos, aquí tampoco. Manual Flashlight lo tengo encendido. Supone que es la linterna manual, pero no he visto realmente hasta qué punto esto se usa. Por ahora no he visto nada. Recam, tampoco hay que tocar nada por aquí. Scene tampoco hay que tocar nada. Y de lo que queda, lo único que tocaríamos, y solo si queremos, es desactivar el punto de mira. Que eso solo si queréis. Yo tengo desactivado el punto de mira en Script Generated Dash a Disable Crosshair. Tienes que apuntar de manera manual. O sea, puede ser una cagada porque a lo mejor no eres capaz de apuntar mientras te vienen los zombies. Yo lo tengo desactivado porque mola más, pero también es más difícil. Así que eso ya depende de cada uno. El juego ya está totalmente configurado respecto al tema VR. Vamos a ver qué opciones tenemos nosotros. Esto lo podéis cambiar vosotros, pero os enseño cómo lo tengo yo. En opciones y gráficos, vamos a ver cómo lo tengo configurado. En pantalla podéis ver todo esto. Esto no nos repercute en nada, es algo que no vamos a tener que tocar. Y esto sí que ya es importante. Hay cosas que ya están modificadas y aunque las pongas no va a funcionar. Yo os enseño cómo lo tengo yo y luego vosotros actuáis en consecuencia. Sincronización vertical, no. Fidelity Super Resolution, no. Modo renderizado, normal. La imagen 1, Fidelity Cache, sí. Anti-aliasing TAA, aunque esté activado, está deshabilitado, no funciona. Variable rate shading, no. Calidad de texturas lo tengo en alta, solo a 2 GB, no lo tengo muy subido, pero se ve bien. Aún así, pues podéis probar lo que queráis. Calidad de texturas, alta, también se puede subir más. Calidad de la malla, moderado. Trazado de rayos, no, ni se os ocurra porque no va a funcionar bien. Y luego todo esto desactivado. Oclusión ambiental, no. Reflejos de espacio de pantalla, no. Calidad de luz volumétrica, moderado. Calidad de luz volumétrica, moderado. Transluminancia, no. Calidad de sombras, moderado. Sombras de contacto, no. Calidad, caché de sombras, no. Bloom, no. Detalle de lente, no. Ruido de película, no. Profundidad de campo, no. Distorsión de lente, no. Todo no. Porque todo esto para VR molesta más que otra cosa. Sí que es verdad que hay cosas arriba que podéis subir. Estas que tengo aquí, moderado. Todas esas cosas se pueden subir, pero tened en cuenta que afectará al rendimiento. Yo con una 3080, como tengo ahora mismo todo, me funciona a 72 FPS perfecto. Seguramente hay alguna cosa que se puede subir, pero ya empezarías a rascar y creo que por cómo se ve no merece la pena rascar más. Y así es como funciona si tienes unas Oculus. En caso de tener unas Pico 4 o de jugar con el OpenVR, porque si has metido la carpeta de OpenVR, se abrirá a través de Steam, ¿vale? Así que os voy a enseñar cómo se abre este menú que tenéis aquí a través de Steam. Es lo mismo, pero lo tenéis que hacer a través de Steam. Como decía, necesitamos el archivo OpenVR que teníamos en la carpeta del mod. Se mete directamente y una vez arranquemos el Resident Evil, ahora nos arrancará a través de Steam. Vale, importante. Ahora mismo estamos moviendo el juego desde Steam para que veáis cómo
si abrimos el juego desde Steam, tenemos que hacer para abrir el menú y tocar las opciones que os he dicho. Esta mano, lo que tenemos que hacer es poner la mano como mirando hacia nuestra cara y con la otra mano apuntar hacia ella. Y nos saldrá esto, o sea, no tenemos que hacer nada más. Luego aquí, con el joystick y con el gatillo, pulsamos y movemos las opciones que queramos. Lo único que a veces es un poco tocapelotas, ¿vale? Pero es fácil, solo pulsar y aquí lo vamos modificando. Cámara, todo. Pulsamos, hide upper body, todo lo que queramos. ¿Veis? Ahora ya pues tenemos cuerpo. ¿Lo queremos quitar otra vez? Fuera. ¿Vale? Simplemente es esto. Apuntar con un mando hacia la palma de la mano. Apuntas con el mando derecho a la palma de la mano del izquierdo. Y ya está. Nada más. Esto si queréis jugar a través de Steam o con Pico. Porque en Pico solo he visto posible jugar a través de Steam. Y ya podéis ver el juego. Se nos ve incluso la sombra. La sombra se nos ve con las manos. Y nada más, chicos. Ese es todo el tutorial. Es bastante sencillo. Simplemente hay que saber cómo hacerlo. Porque ya os digo que al principio sí que me costó ver cómo había una cosita que me fallaba. Prácticamente al final me tiré un día investigando. El tutorial le tenía previsto hace mucho. Ha salido el tema recientemente y dije, voy a hacer el tutorial ahora que tengo tiempo y ahora que he sido capaz de configurarlo para que los FPS vayan clavados. Os voy a dejar con el vídeo para que veáis cómo funciona el juego, que para mí funciona espectacular, es una maravilla. Y nos vemos. Como he dicho, muchas gracias por ver el vídeo. Suscribíos si os mola el contenido y hasta luego. Os dejo con el gameplay. ¿Qué coño?